Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los cínicos. Bien, la escuela de filosofía llamada de los cínicos y principalmente sobre uno de sus autores que es Diógenes de Sinope. Bien, este autor, que no sé si llamarlo autor, en realidad este representante sería la palabra concreta, eh, fue acusado en su momento por estafa de algunas monedas y esto hace que migre hacia Grecia. En Grecia él vivió prácticamente toda su vida en un tonel, por extraño que parezca, y su importancia radica en su método principalmente de hacer filosofía, que era un método que poco tenía que ver con la filosofía académica, ¿no? Y si hablamos de academia, tendremos que hablar de Platón, ¿no? Y justamente Platón era uno de sus rivales preferidos. Y digo preferidos porque parecía que Diógenes estuviese ensañado con Platón. Pero ¿por qué Platón? ¿Por qué elige a Platón? Porque Platón representa todo lo contrario a su filosofía. Diógenes detestaba esa filosofía academicista, esa filosofía de manual, esa filosofía escrita, ¿no? Donde eran puramente ideas, pero que los mismos autores no llevaban a la práctica en su vida en general. Es decir, digamos, la filosofía conceptual para Diógenes no tenía demasiado valor. La filosofía de Diógenes, en cambio, era una filosofía que apuntaba a ser vivida, era una filosofía que era en acto y en actuación, ¿sí? En aquel momento algunos autores, yo ahora me estoy basando principalmente en uno que curiosamente se llama igual que él, Diógenes Laercio, que es un historiador, escribe este libro Vida de los filósofos ilustres cínicos e estoicos, de editorial Coligüe, que es una traducción de Néstor Cordero, y acuerdan un poco en que en aquel momento en Grecia la actuación había pasado de los grandes escenarios a lo que era las calles, ¿bien? Entonces, digamos que era el caldo de cultivo para que Diógenes hiciera un poco todas sus locuras. Este filósofo, Diógenes de Sinope, que no es Laercio, que es el historiador, aclaro por las dudas, fue incluso catalogado de loco en aquel momento por las cosas que hacía, como vivir en un tonel sin ninguna posesión más que un taparrabo y acompañado de un perro. Y él tenía una filosofía muy extraña, era una filosofía que apuntaba a poner en jaque a los otros pero sin dar ninguna explicación. Él, como dijimos recién, rechazaba esta filosofía conceptual que siempre se quedaba corta y era una filosofía vivida, la de en acto, la de Diógenes. Cuenta la historia que un día Platón en su academia define ante sus discípulos al hombre como ese bípedo sin plumas, ¿no? Es decir, aquel que se para en dos patas y no tiene pluma, dicho de manera sencilla. Y Diógenes escucha esta definición, se queda pensando y se va, ¿no? Cuenta la historia que un día Diógenes empieza a desplumar una gallina, la gallina sale corriendo y Diógenes corriéndola atrás dice, agárrenla, agarren al hombre de Platón que se escapa, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto? El punto de esto es que Diógenes no fue a darle una explicación y a decirle a Platón, tu definición se queda corta. Fue a través de los actos que mostró cómo la definición de Platón se quedaba corta, que no es lo mismo. Es una filosofía, un cuestionamiento filosófico que no utiliza ni la dialéctica, ni los diálogos, ni la mayéutica, utiliza la actuación, ¿no? Utiliza incluso hasta cierto tono sarcástico, si se quiere. La importancia justamente del cinismo como escuela es justamente esta, que no es una escuela que ha creado grandes manuales de filosofía, no le interesaba hacer este tipo de cosas a los cínicos, específicamente a Diógenes. Diógenes
era conocido por su sarcasmo y él generaba una teatralidad específica para que en realidad era crear condiciones para que el saber aparezca. Un ejemplo de esto es Diógenes agarraba y por ejemplo empezaba a arrodillarse frente a una estatua que había en Atenas y le pedía si por favor le daba una moneda y lo repetía y lo repetía y lo repetía hasta que algún ciudadano por casualidad o ya por curiosidad se acercara y le preguntara, le diría: Diógenes, ¿por qué haces eso? Y Diógenes le contesta en ese momento: para acostumbrarme al fracaso, ¿no? Es decir, creó las condiciones a propósito para que eso surgiera. Lo hacía de manera intencionada esto. La filosofía de los cínicos, de alguna manera, era una filosofía que rechazaba muchas cosas que consideraban como ostentaciones, ¿no? En el plano del conocimiento, estos filósofos que generaban grandes manuales, grandes definiciones y demás, pero que en su vida no llevaban absolutamente nada a cabo. En el plano de la aristocracia rechazaban obviamente todos los ornamentos, todas las vestimentas, todas las opulencias, las grandes cenas, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, apuntaban a prescindir de todo eso, a eliminarlo. En este punto coinciden mucho con los estoicos. Por eso en este libro juntan los cínicos con los estoicos. Pero el punto es que justamente Diógenes se va a vivir a un tonel sin nada para mostrar que no necesitaba todo eso, no era necesario, ¿no? Y cuenta las anécdotas que porque Diógenes no escribió absolutamente nada, y es claro, ¿no? Viendo esta postura, que un día estaba yendo al río a tomar agua con su vasija, que era una de las pocas posesiones que tenía, y ve a un nene que estaba tomando agua con las manos. ¿Y qué ocurre? Cuando ve eso, Diógenes dice, agarra la vasija, la revolea al piso y dice: me ganó. Este niño pudo hacerlo de manera más simple que yo, ¿no? Claramente apuntaba a eso, apuntaba a la simpleza de la vida, ¿no? Un poco los cínicos. Y en ese punto coincide mucho con el estoicismo. Y como muchas veces las personas nos ponemos grandes cosas y nos olvidamos de las cosas simples y elementales, y justamente por eso también de alguna manera sufrimos y padecemos. Cuenta la historia que un día Alejandro Magno se acerca ostentosamente a Diógenes, porque ya era muy conocido en Atenas, se nombraba mucho. ¿Y qué ocurre? Se acerca y le dice a Diógenes: ¿sabe quién soy yo? Yo soy Alejandro Magno y demás, ¿no? Con gran elocuencia. Le cuenta que él va a pelear en no sé dónde, etcétera, a hacer la guerra y todas esas cuestiones. Entonces Diógenes lo mira y le dice: y después de pelear y todas esas grandes cosas que usted dice, ¿qué va a hacer? Y volver a casa. Y después de eso, ¿qué va a hacer? Y supongo que descansar. Le dice: mire qué afortunado que soy yo, no necesito hacer la guerra para poder descansar, me puedo acostar cuando quiera, ¿no? Y de esta manera lo deja pensando Alejandro Magno, ¿no? Es decir, no necesita darle una explicación de por qué, ¿no? El hecho de lo que las personas se proponen, hacer grandes hazañas, no es necesario, no necesita hacer nada de eso. Simplemente con una humorada, con una sátira, Diógenes logra cuestionar y poner en jaque, dejar pensando al gran Alejandro Magno. Esta es la importancia de los estoicos, de esta filosofía que cada vez se olvida más, ¿no? De esta filosofía que no fue recuperada, lamentablemente. Sin embargo, fue un enfoque que fue, digamos, reaccionario a la filosofía académica de aquella época, ¿no? A esa Grecia que siempre nos cuentan, esa Grecia de los grandes ilustres dando clases catedráticas, ¿no? Ahí con sus libros y los papiros, no sé cómo escribían, y las grandes bibliotecas. No, es una filosofía súper sencilla del hombre, casi el linchera, ¿no? de Grecia, y sin embargo una filosofía que cuestionaba a los grandes filósofos, ¿no? Una filosofía que era vivida, una filosofía que
era la filosofía al servicio de la vida de la persona, ¿no? No hombres que se dedicaban a filosofar durante horas, ¿sí? Completamente distinto. Entonces, Diógenes de alguna manera impactó en Grecia, dicen que incluso le hicieron hasta un monumento el día que muere Diógenes. Sin embargo, no es uno de los filósofos más conocidos, lamentablemente. Por eso hoy está en este canal. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó me dejan un buen like, no olviden compartir y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.